Vamos a dar lectura del verso número 7 al versículo número 11. Primer libro de Reyes, capítulo número 5, verso número 7 al versículo número 11. Lo tenemos y leemos la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice el Señor: cuando Hirán oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo: bendito sea Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió Hirán a decir a Salomón: he oído lo que me mandaste a decir. Yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar, y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales. Y allí se desatará, y tú la tomarás, y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Dio pues Hirán a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, toda la que quiso. Todos el verso 11. Y Salomón daba a Hirán 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia y 20 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Hirán cada año. Amén. Inclinemos nuestro rostro, vamos a hacer una oración. Hoy vamos a predicar por el tema, unánimes. Por el tema unánimes. Y oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta preciosa noche. Nuevamente nos permites estar sentados aquí en la mesa espiritual. Gracias porque, si bien es cierto, empezamos aparentemente un feriado, Señor, tu pueblo ha querido, Padre, en esta noche darte tributo y rendirte a ti, Señor amado, la atención de su tiempo. Señor, añade a cada uno de tus hijos conforme a la honra que te han podido, Señor amado, pues manifestar, Padre, la gracia de ser enriquecidos con tu favor, con tus misericordias. Gracias, Señor, por aquello. Permítenos ahora en esta preciosa noche, oh Dios, disponer nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo para que todo nuestro ser pueda rendirse a tu voluntad. Háblanos, oh Dios, ministra nuestras vidas, como siempre te lo hemos rogado, conforme a las necesidades, Señor, que podamos, Padre, tener. Ayúdanos, tú sabes, Señor, por qué estamos aquí. Sin ti, a la verdad, no somos nada ni nadie, Señor. Pero a través de tu gracia es que nos sostenemos cada día, Señor, y en ese amor, pues, nos cobijamos en esta noche, Padre. Extiende también de esa gracia sobre nuestros pequeños, sobre los adolescentes que han subido para ser también instruidos en tu mensaje. Señor, gracias pues, y donde todo, Padre, pues se pueda predicar tu palabra en todo lugar, extiéndeles también a ellos, Señor, esta misma bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bien, mis amados, vamos a predicar, como le anunciaba, por el tema unánimes. El diccionario secular dice que la palabra unanimidad, se dice del grupo de personas que comparten un mismo parecer, una misma opinión, una misma voluntad y un mismo sentimiento. A eso se lo denomina unanimidad. Insisto, repito en esta frase, se dice de un grupo de personas que comparten un mismo parecer, una misma opinión, una misma voluntad, un mismo sentimiento. La unanimidad siempre ha sido un identificador de la relación entre Cristo y la iglesia, entre Cristo y su Padre y entre cada uno de los hermanos. Cuando vamos a la Escritura, quisiera empezar de hecho con este texto de partida respecto de Jesús, cuando orando por sus discípulos hacia su Padre, manifestó lo siguiente en el Evangelio de Juan, capítulo número
17, verso número 22 al 23. Ese texto de Juan 17, verso 22 al 23 dice: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos, hablando de la iglesia, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esa unanimidad que Jesús, mi amado, tenía con su Padre fue también la que él, rogando a ese mismo Dios, solicitaba para su cuerpo, la iglesia. El tema de esta noche obviamente se concentrará por ese mismo identificador entre dos reyes. Uno de ellos, como usted ya bien lo ha podido constatar, es Salomón, y el que sigue es un hombre llamado Hirán, del cual dice la Biblia era rey de Tiro, de las regiones costeras del mar Mediterráneo. Mi querido hermano, todo esto se manifiesta en este capítulo para darnos también a nosotros una gran lección. La unidad, mi amado, es de considerar, puede ser bien llevada o bien sobrellevada, aún con gente que ni siquiera podría compartir tu misma nacionalidad, pero sí tus mismos propósitos. Y eso es importante, mi amado, porque cuando hay unidad, obviamente habrá también para un fin, habrá un mismo esfuerzo, una misma dedicación. Cuando vamos a la Escritura, podemos sacar en limpio que Salomón tenía algo en su corazón, que ya lo vimos la semana pasada, que él había puesto en su corazón no solo un mandamiento, sino un deseo de hacerlo, es decir, de edificar casa para el Dios del cielo. Cuando vamos a la Escritura, solamente lo recordaremos, en el versículo número 5 del mismo capítulo 5 de Reyes, nos dice el Señor: yo por tanto, declara allí Salomón, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová, mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará, dice allí, casa a mi nombre. Cuando vamos pues ya ahora al versículo número 7, dado Hirán, que había sido muy cortés al enviarle un grupo indeterminado de personas para poderle guiar en este emprendimiento, mi amado, Hirán comparte el deseo, comparte el anhelo de Salomón. Eso es importante, mi amado, para poder, aún digo yo, tener o poder concretar sobre todo metas, no solamente en el área secular o en el área propiamente de la meta que se había propuesto Salomón hacer, que era la edificación del templo, sino también podríamos decir que hasta en las metas espirituales. Mi amado, cuando uno recibe respaldo de quien le rodea, de quien comparte tus ideales, creo que como un solo puño podrían llegar a obtener cualquier cosa que se propongan en la vida. Hay mucha gente que por falta de apoyo no ha podido sucumbir. Mucha gente, mi amado, anhela o ha anhelado llegar a altas cosas, no solo en la vida espiritual, sino también en la vida secular, pero por falta de una visión compartida se ha quedado malogrado ese buen deseo. Yo entiendo, mi amado, que no todos tenemos la misma suerte y la misma capacidad de poder, diríamos, sobresalir en la vida. Pero cuando hay gente que comparte tu visión, que comparte tus propósitos y te apoya adicionalmente a esto, creo que todo se puede lograr en la vida. Mucho más si se trata de ideales espirituales. Imagínate poderte concretar con alguien para poder realizar al Señor. Si de pronto, como escuchaba entre semana, por aquí yo le decía a dos hermanas, sobre todo, le decía: tranquila, hermana, que vamos a estar orando para que el Señor le dé una compañera para que comparta su visión, para que comparta su ideal de servir al Señor en una determinada área. Porque me decían: hermano, a mí me gustaría ir y visitar a enfermos.
sí, a gente que está pasando por duros momentos de salud. Y no me gustaría ir sola, sino que quisiera, sin ser que alguien más me apoye para poder entre dos hacer esa comisión. Y yo le digo, Dios pondrá a alguien a su lado en su debido momento. Mi amado, cuando hay una unidad de ideas, una unidad de metas, de seguro todo lo que pongamos delante de Dios como algo a concretarse, lo vamos a lograr. Ahora, todo esto que le he mencionado es solamente la introducción para este pequeño texto, pero que te encierra y contiene grandes bendiciones que de seguro nos va a servir a nosotros mucho más ahora, cuando la situación se pone más difícil cada día, y eso hablándolo en todo sentido. Cuando voy a la Escritura, acompáñeme por favor. Dice pues el Espíritu Santo lo siguiente, verso número 7, y de esto voy a considerar también el libro de Crónicas, que son dos libros paralelos que mostrarán de una u otra forma la misma visión que tiene Salomón, pero de una manera mucho más amplia en el libro de Crónicas, pero ya mismo iremos para allá. Dice el Señor, cuando Hirán oyó las palabras de Salomón, ¿qué ocurrió, mi querido hermano, en ese mismo momento? Dice la Escritura, se alegró, sí, y no se alegró de manera, diríamos así, tradicional, sino que dice la Biblia que se alegró en gran manera. Mi amado, y esto quisiera obviamente ir rescatando. Voy a ir rescatando principios como suele el Señor a veces mostrarnos dentro de sus pasajes lo que Él tiene para nosotros. Algo importante que tú debes de contemplar, si alguien está o no contigo en unidad de espíritu, sí, porque esto es importante, mi amado. Mira, en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo Testamento, mi amado, siempre el Señor enviaba o siempre manifestaba, por decirlo de alguna forma, sí, la compañía, sí, para poder realizar tareas específicas. Mira, por ejemplo, cuando hablamos, mi amado hermano, si lo quiero ver de esta forma, cuando hablamos de un Moisés, siempre estuvo junto a él, ¿quién? ¿Quién? Un compañero de milicia, hablando de un hombre llamado Josué. Yo sé que hubieron muchos siervos de Dios que sucumbieron al inicio solos, pero en el camino luego se unieron, diríamos, otros que compartieron la misma visión. Si hablamos de Daniel, mi amado, él no estuvo solo en su emprendimiento espiritual, en su consagración. Junto con él no hubo uno, sino que hubieron tres más que compartieron su visión. Hablando de Sadrach, de Mesach y Abednego. Si hablamos del profeta Elías, que empezó solo, pero luego, mi amado, se le unió también a esa faena el profeta Eliseo. ¿Qué decir si vamos al Nuevo Testamento? Ya de hecho el Señor había estipulado que para poder realizar su obra, es decir, llevar el mensaje de las buenas nuevas, había que hacerlo yendo de dos en dos. Si vamos ya al libro de Hechos de los Apóstoles, mi amado, siempre veremos a un apóstol Pablo acompañado con alguien que comparte, en este caso, la fe y obviamente el propósito de seguir esparciendo el evangelio. Mira, todo esto para asuntos espirituales. Ahora, ese mismo, digo yo, principio se lo puede aplicar para todo en la vida. Y una forma de reconocer quién realmente comparte tu visión, comparte tu ideal, sea en el estudio, sea, mi amado hermano, de pronto en metas en casa, metas espirituales, metas laborales, es la actitud en la que tú obviamente el Señor así te lo permite considerar, ver si realmente al tú compartir tal o cual idea, digamos así, se la puede reflejar con una gran, y no digo sonrisa, sino con una gran alegría del corazón. Esto es importante, mi amado, porque si la gente se alegra cuando tú tienes o manifiestas un proyecto, mi amado, para tu vida, para tu, digamos, aún para tu consagración, para tus metas seculares y espirituales, si la gente se alegra contigo, mi amado, tienes ya de por sí diríamos así, tienes un gran aliento para poder sucumbir. Porque si alguien comparte contigo tu alegría de prosperar, mi amado, significa que vas a tener junto a él un respaldo. Si es un hermano en la fe, vas a tener alguien que esté orando por ti,
alguien que esté de una u otra forma respaldándote, no solamente aún con oraciones, porque hasta te puede respaldar de manera, digo yo, hasta económica para poder lograr tus metas. Y eso es importante en la vida, mi querido hermano. Mira, mucha gente, no sé si lo hace en su afán de demostrarse algo él mismo, o demostrarle algo a los demás, siempre a veces se pone en una mala postura diciendo, yo solo voy a salir adelante. Mi amado, nosotros como iglesia no podemos, diríamos, levantar esa pancarta. Nosotros no somos llaneros solitarios en la vida. Si algo Dios manifestó en medio de la iglesia es que solo no vamos a poder. De hecho, para que un creyente pueda llegar en Dios a cumplir los estándares divinos, el mismo Jesús nos dice y nos advierte, sin mí nada podáis hacer. Es decir, tú solo no lo vas a lograr, necesitas de mí. Amén. Necesitas de mí, es decir, necesitas que alguien comparta en unidad, sí, en unanimidad, sí, comparta en este caso, tus metas o tus propósitos. Ahora, si a eso le añadimos, mi amado, que gente a tu alrededor te apoye o quiere apoyarte, mi amado, nunca menosprecies la mano extendida, sí, de un corazón sincero. Nunca menosprecies, mi amado hermano, el buen deseo o el ánimo o aún la ayuda que alguien te quiera brindar. Hoy justamente, mi amado, analizando esta porción bíblica, pude llegar a entender algo mucho más de la Escritura, sobre todo cuando se nos dice allá en el Nuevo Testamento. Ven, acompáñame por favor para ver las primeras referencias bíblicas. Sí, ven conmigo, mi querido hermano. Sí, en Filipenses capítulo número 1, verso número 27. Filipenses capítulo primero, versículo número 27. Mira lo que nos dice el Espíritu Santo en ese texto. Filipenses capítulo número 1. ¿Lo tiene? ¿Ya lo encontró? Nos dice pues el Señor, solamente nos dice el Señor allí, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga, y esto es lo que quiero resaltar, oiga de vosotros que estáis, dice allí, hablándole a la iglesia de Filipos, que estéis, dice el Señor, firmes en un mismo sentir, combatiendo, dice allí, unánimes por la fe del Evangelio. Mira cómo resalta el apóstol Pablo, mi amado, en la iglesia de Filipenses, la unidad que debería de, en este caso, coexistir entre nosotros. Amado, esa unidad, mi amado, debe manifestarse, insisto, en todo sentido. Imagínate en un hogar, que un marido y una mujer estén siempre en desacuerdo, que siempre estén de una u otra manera inconformes de poder llegar a concretar un mismo propósito. Imagínate, hasta para viajar de pronto, imagínate que tu esposa diga, quiero ir a la playa, y tú le dices, no, yo me quiero quedar en casa. O viceversa, el marido le digo, me quiero ir a la sierra, y tú dices, no, yo me quiero ir a la playa. ¿Cómo llega a un acuerdo? O cómo poder viajar en armonía, dicho de otra forma. Si hablamos, mi amado, dentro de la Escritura, no sé si me ayudan un poquito con el sonido, estoy luchando aquí con el micrófono. Mi amado hermano, si hablamos pues de la Escritura, la Biblia dice en Reyes capítulo 5, versículo número 7, cuando Hirán, el rey de Tiro, oyó el propósito de Salomón, amado, él inmediatamente lo manifestó de una manera sentimental muy abierta. Él dijo, me alegré, versículo número 7. Versículo número 7 nos dice, cuando oyó las palabras de Salomón, ¿cuál fue la actitud inmediata de Hirán? Se alegró, dice la Escritura, se alegró en gran manera. Ahora, aquí hay algo sabio, mi amado, algo sabio en todo sentido. La forma en la que la gente acepta o recibe tus palabras van a ser para ti un termómetro. Si alguien comparte lo que tú quieres, obviamente para tu bien,
comparte ese ideal y lo manifiesta, mi amado, tú tienes, como te había mencionado, un aliado. Tienes alguien que va a estar siempre, no solo como te lo mencionaba, contemplándolo en tus oraciones, sino que hasta puede apoyarte. Mi amado, yo entiendo, aquí justamente en medio de la congregación, hay mucha gente que le falta oportunidad para seguir, por ejemplo, estudiando. ¿Cuántos han quedado truncados en sus estudios? ¿Cuántos dijeron, no puedo estudiar, pero no porque no quiera, sino porque el sistema me cierra? ¿Verdad? Hay mucha gente que quiere estudiar. Bueno, hay otros que no tanto, pero hay que forzarlos a que estudien. Pero todos deberíamos de ser, mi amado hermano, entre nosotros mismos, todos deberíamos de ser apoyadores para que nuestros hermanos más jóvenes se superen en la vida. ¿Verdad? No lo sé, mi amado, pero mira, hay matrimonios que no tienen hijos. Adopten uno de la iglesia, en el buen sentido de la palabra. Es decir, apoya a uno de la iglesia. Y diga, mira, yo a este muchacho lo veo con agrado, lo veo con simpatía. ¿Estás estudiando, hijo? No, no estoy estudiando. ¿Por qué no estudia? Bueno, la verdad, porque no tengo dinero, no tengo cómo poder solventar ciertos gastos, no hay internet. Entonces, apóyelo. Y eso, mi amado, manifiesta unidad. Manifiesta, mi amado hermano, entre nosotros que hay un vínculo, sí, que se llama Cristo Jesús, que no solamente nos une para cosas espirituales. Lo espiritual es importante, es lo nuestro de hecho en la vida. Pero mi amado, lo espiritual va agarrado de la mano también de lo material. Va agarrado, sí, también digo yo, de las cosas seculares. Porque mi Dios es mi Dios no solo en la iglesia, también lo es en mi trabajo, también es en mi estudio, es en mi casa, es donde quiera que yo me desarrollo. Mi amado, tú y yo no podemos pasar desapercibido de pronto los buenos deseos de otros hermanos que se ven muy limitados en querer seguir de pronto, insisto, logrando superarse académicamente. Mi querido hermano, Irán se alegra. Y eso si lo paso al plano espiritual, también en su debido momento el rey David dijo, yo también me alegré. ¿Pero con quiénes? Con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Mi amado, imagínate que tú compartas a alguien diciéndole, sabes que a mí se me hace difícil ir a la iglesia, pero si tú me vienes a ver, de seguro yo sé que tu visita o tu insistencia va a despertar en mí algo que yo no tengo. Mi amado, qué bueno sería que entre todos estemos velando para poder, digamos, empujarnos, sí, a la parte espiritual. Yo siempre tengo a bien mandar mensaje, pero no solamente a los grupos, sino también de manera personal. Y yo les digo, sobre todo a aquellos que se están despegando de las cosas espirituales, ¿qué te está pasando? ¿Por qué no has venido? ¿Por qué esto? Ahora, yo les pregunto, ¿quién de ustedes recibe mensaje o ha recibido un mensaje que lo alienta, pero que no sea el pastor el que le manda el mensaje, sino un hermano de la congregación? ¿Quién de ustedes recibe un mensaje que dice, hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué no ha venido a orar? Mira que aquí hay mucha gente, mi amado, que venía a los tiempos de oración de las mañanas, pero ya no están viniendo. Válgala ahí también de pronto la ladita de oreja desde el altar. Venían, pero ya ha menguado. Más bien cuando la pandemia estaba más, digo yo, más en su mayor apogeo, venían. Y ahora que ya está pasando, como que se están relajando. Y yo les animo, mi amado hermano. ¿Sabes por qué? Porque esta iglesia se mantiene por la unidad de la oración. La unidad de la oración. Y eso es a la verdad, mi querido hermano, el tema de esta noche. Todos debemos de ser unánimes. Recuerda, compartimos un mismo carácter, compartimos una misma visión, un mismo deseo. Si todos creo que queremos que nuestra ciudad, nuestro país, vaya o tenga un rumbo mejor que el que está llevando en la actualidad. Mi querido hermano, Irán se alegró, dice el Señor, sí, por oír las palabras de Salomón, pero su alegría no quedó simplemente, digo yo, en el gesto del rostro. Su alegría se hizo disposición para servir a ese buen deseo del corazón de Salomón. Cuando yo leo, mi amado hermano, dice la Biblia que también le dijo, bendito sea hoy Jehová que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió, dice el Señor, Irán a decir a Salomón, he aquí lo que me mandaste a decir, yo haré
todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y de la madera. Ahora, ese diálogo, esa conversación que no se nota en Reyes capítulo 5, sí se la puede ver al detalle en la carta o en el libro de Crónicas. Así que le invito por favor a abrir el libro de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo número 2. Mira lo que nos dice el Espíritu Santo desde el versículo 1 en adelante. Está más adelante de Reyes, no hay cómo perderse. Luego de Reyes viene Crónicas. En el segundo libro de Crónicas, capítulo número 2. Esto fue lo que le mandó a decir Salomón a este rey de la región de Tiro. ¿Lo tiene? Dice el Espíritu Santo. Mira cómo inicia casi a la par como lo que mencionaba el versículo 5 de Primera de Reyes. ¿Sí? Dice el Señor: determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Verso 2. Y designó Salomón 70,000 hombres. Claro, lo hizo porque tenía gente para poder hacerlo. Pero dice la Escritura, designó Salomón 70,000 hombres que llevasen cargas, 80,000 hombres que cortasen, hablando de la madera, en los montes, y 3,600 para que los vigilasen o los cuidasen. Verso número 3. Léalo por favor. Mira, sí, me encantan las palabras que Salomón utiliza para poder recibir el apoyo necesario para cumplir su propósito. Mira, Salomón llegó a ser un hombre muy rico, un hombre demasiado poderoso, pero un hombre que, si bien es cierto, tenía de Dios no solo sus dones y sus, digamos también, y los recursos para hacerlo, nunca se negó a recibir ayuda, diríamos así, externa. Nunca dudó a la hora de prestar, en este caso, su buen deseo para que otros también compartieran su visión. ¿Qué es lo que quiero decir? Mi amado, hay mucha gente que el orgullo se lo está llevando en peso. Su orgullo. Y por orgullo a veces, mi amado, paran, como le mencionaba, paran sus metas académicas. Simplemente porque no pueden levantar su voz y decir, ¿sabes qué? A la verdad, no tengo. Pero tú crees que me podrías ayudar. Mira, yo aquí tengo muchos hogares disfuncionales. Muchos. Yo aquí tengo muchos hijos, ¿sí? Hablando de, no de hijos míos, sino hijos espirituales, que viven solo con papá o viven solo con mamá. Por alguna razón, si los hogares no tuvieron un desenlace, diríamos así, esperado, y se separaron los padres. Pero eso, mi amado, ha truncado, obviamente, la vida de muchos de nuestros jóvenes. Hablando tanto de jóvenes varones como mujeres. Ha truncado en ese asunto. Mi amado, y de pronto, por el solo hecho de ser orgullosos, no alzan un teléfono y le dicen, papá, yo sé que no vives conmigo, yo sé que tienes otro hogar, pero yo necesito estudiar. Claro, todas estas buenas intenciones de querer adoptarlas para superarse, deben de ir, eso siempre lo tendría que remarcar, deben de ir acompañadas con búsqueda de Dios. Deben de ir acompañadas, mi amado hermano, con, digamos así, con un tiempo de entrega espiritual, de oración al Señor, diciéndole, Señor, yo sé que mi papá casi no me ve o se acuerda de mí una vez al año, pero yo necesito que tú toques ese corazón. Y yo voy a atreverme posiblemente a llamarlo o a visitarlo para decir, yo necesito tu apoyo. Mira que a veces se molesta a personas para cosas que hasta ni siquiera valen la pena. ¿Sí? Por ahí escuchaba hace algún tiempo atrás alguien que decía, uy, a los tiempos que me topé con fulano y le pedí que me ayude. ¿Para qué? Para comprar el año viejo. Y oye, en eso pediste un favor para eso. Mi amado, Dios quiere, a la verdad,
sí, no solamente edificar nuestras vidas en el área espiritual. Dios quiere, mi amado, consolidar en su pueblo, sí, la unidad y obviamente que la prosperidad, pero integral de nuestras vidas. Sí, mi amado, me encanta cuando Pablo, si quiero, no vaya a perder Crónicas, ven conmigo por favor al Nuevo Testamento. Sí. Y mira lo que nos dice el Señor. En el Nuevo Testamento, sí, allá en la tercera carta de Juan, capítulo 1, verso número 2. Yo no sé si de pronto esto la gente lo ha leído con la intención adecuada o con la intención del corazón de Dios para cada uno de nosotros. Pero mira lo que nos dice ahí el Señor en el versículo número 2. ¿Lo tiene? Tercera de Juan, verso número 2. Dice el Espíritu Santo, amado. ¿Lo tiene? Mira, yo, dice ahí, pon mi amado hermano ese yo como las palabras de Dios hacia ti. Sí. Amado, yo deseo que tú seas prosperado. ¿Qué dice? Sin satanizar lo material, pues no, dice aquí, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que adicionalmente a eso, ¿qué cosa? Y que tengas salud, así, al último dejó en esta parte de lo espiritual, así como prospera tu alma. ¿Lo tiene? Tercera de Juan 1, verso 2. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, si quisiera ser más abierto, en todos los planes, proyectos que tú tengas en tu corazón. Deseo que prosperes en todo, que tengas salud y luego deja en este sentido al último, así como tu alma también ya está, ¿qué cosa? El alma de este, digamos así, de este varón ya estaba prosperada, porque dice, así como prospera tu alma, es decir, en lo espiritual vas muy bien, pero también quiero que vayas bien en lo secular, también quiero que vayas bien en lo físico, que vayas bien en tu matrimonio, en tu hogar. Bueno, aquí no podemos tener el desbalance de decir, mira, yo soy exitoso en lo espiritual, pero soy un fracaso para las cosas terrenales. ¿Sí? A veces como que tratamos de, digo yo, de levantar mano de victoria porque prosperamos en algo, pero que no se nos diga porque fracasamos de pronto en otra área. Bueno, si en Dios podemos ganar almas para la gloria de su nombre, también podemos ganar títulos para la gloria de su nombre. Amén. Si en Dios, mi amado hermano, tenemos de parte del Señor un don espiritual para la obra del Señor, también podemos tener un don secular para alabanza también de su nombre. ¿Quién lo dijo a usted que, mi amado, no podemos en Dios simplemente, sí, de pronto tener un don de interpretación de lengua, un don de lengua, y no también tener un don musical? Que son dones a la verdad terrenales, pero que Dios puede usarlo también para la exaltación de su nombre. ¿Sí me entiende? Muchos proyectos se han visto solamente truncados como eso, como meros proyectos, pero nunca los podremos llevar a cabo. Ahora, para poderlos lograr, primero hay que ponernos en las manos del Señor, claro que sí. Segundo, mi amado, mira a ver quién comparte tu aspiración. Hay alguien que te quiere apoyar. Dios es el primero. Segundo, hay un hermano en la fe, hay un familiar tuyo que también quiere apoyarte. Tú no lo sabes, pero Dios te lo puede susurrar al oído. Le he dicho, mi amado, a manera como de ejemplo, de pronto entre nosotros, mi amado, bien podríamos tendernos la mano el uno al otro. Yo sé, mi amado, que aquí la plata no nos sobra como para poderla tirar. Pero creo yo que no hay mejor dinero que aquel que está invertido en medio del cuerpo de Cristo. Si a veces, mi amado, metemos plata en otras cosas, amado, y a la larga hasta nos damos contra la pared al ver que ha sido dinero botado a la calle. Mi querido hermano, dice pues la Escritura, si vuelvo a Crónicas, le dije que no lo perdiera, capítulo número 2, versículo número
sí, número 3. Y envió a decirle Salomón, aquí está el detalle de las palabras de ese diálogo que han tenido, o de esas cartas que se enviaron. Haz conmigo, le dijo Salomón a Hiram, ojo, haz conmigo, así como hiciste con David, mi padre. ¿Y qué es lo que hizo Hiram con David? Enviándole, ¿qué cosa? Cedros para edificar para sí casa en que morase. He aquí, yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová, mi Dios. Esto es muy bueno, mi amado. Yo me recuerdo tanto cuando recién empezábamos este ministerio. Aquí había, hoy por hoy ya no viven aquí, se fueron a vivir a los Estados Unidos. Aquí había una parejita, que tenían 2 niñas, vivían cerca de la iglesia. Y ellos, mi amado, no es que eran pudientes ni eran ricos, no, era un hogar estándar, un hogar que como cualquiera de nosotros, tenía sus altos y sus bajos, pero, mi amado, sobre todo la esposa de este varón, estaba muy devota a las cosas de Dios. Y ella puso carga en su corazón por un muchacho de la iglesia, ¿sí? Y ella le dijo, mira, le cayó en gracia, Dios le puso gracia a esta mujer por ese muchacho. Y esta hermana prácticamente, no digo que lo adoptó, porque ese muchacho tiene casa, tiene papá, tiene mamá, pero es de muy bajos recursos. Y ella le dijo, mira, yo te quiero ayudar a estudiar, ¿sí? No que le pagaba un colegio particular, pero él estudiaba en colegio fiscal, pero cualquier libro, cualquier de pronto par de zapatos para educación física, cualquier cuaderno, ella lo apoyaba al 100%. Al 100%. Este muchacho, insisto, Dios puso gracia. Y este matrimonio lo ayudó, y lo ayudó en gran manera, y sobre todo lo ayudó de manera desinteresada. Simplemente, mi amado, este varón, obviamente que estudiaba, tenía que darle, inclusive creo que le controlaban la libreta, cuánto era la calificación. Claro, trataban de que el apoyo vaya a la par de la demanda también, que ellos se habían impuesto en el corazón. Mi amado, qué bueno sería entre nosotros darnos una mano. Qué bueno sería entre nosotros apoyarnos para poder trabajar. Yo sé que a veces mucha gente cristiana, yo oigo decir, hermano, yo prefiero trabajar con inconversos, con gente incrédula, porque a los creyentes, sobre todo a los hermanos, es muy difícil presionarlos. Es muy difícil de pronto exigirles porque se resienten. Pero a veces afuera la calidad de trabajo es mucho mejor que la de los hermanos. Y aquí sí hay una gran recomendación entre todos nosotros. Mi amado, la Biblia nos dice que si vamos a trabajar para gente cristiana, debemos de servirle, dice la Biblia, mejor. Mejor, es decir, con mucha más excelencia. Como la Biblia dice, todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Y eso demanda excelencia. Si allá afuera le damos 100%, pues a un creyente trabajando con él le damos el 120% más. Eso en cuanto a esfuerzo, en cuanto a dedicación. Mi amado, y allí es donde Salomón le dice a Hiram, mira, yo sé que tú ayudaste a mi padre. Mira, Salomón pudo haber dicho, yo no necesito a nadie, Dios me ha bendecido, Dios me ha dado sabiduría, esta labor la agarro yo. Y no dejo que nadie la comparta conmigo. Pero no. Salomón, aun cuando fue muy bien dotado de Dios, tanto de bienes terrenales como de bienes espirituales, él dijo, esta obra necesita el apoyo de más personas. Y él le manda a mencionar no solamente de un favor que le había dado a su padre, sino que le comenta o le comparte una meta espiritual. Dice en el versículo número 5, y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios de nuestro es grande sobre todos los dioses. Mas, ¿quién será capaz de edificarle casa? Siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo. ¿Quién pues
¿Soy yo para que le edifique casa? Sino tan solo para quemar incienso delante de él. Es decir, si algo voy a edificar, por lo menos que Dios me dé el privilegio de quemar algo para el Señor en ofrenda. Envíame pues. Mira cómo se atrevió en carta a decirle esto. Envíame pues ahora un hombre, como una especie de un arquitecto o un ingeniero civil, si acaso se podría decir en tiempos presentes. Envíame pues ahora un hombre hábil que sepa trabajar en oro, hablando ya, esto ya sería un artífice, en plata, en bronce, en hierro, en púrpura, en grana, en azul, para que sepa esculpir con los maestros que están conmigo en Judá y en Jerusalén, los cuales dispuso mi padre. Envíame también madera del Líbano, cedros, cipreses, sándalos, porque yo sé que tus siervos saben cortar madera en el Líbano, y aquí mis siervos irán con los tuyos. Obviamente, ¿para qué? Para aprender, para que me preparen mucha madera, porque la casa que tengo que edificar ha de ser grande. Y yo no lo sé, pero aquí Salomón se fue de largo, dijo, y portentosa. Diría cualquiera, ostentosa. Algo que sea, sí, sumamente grande y glorioso. Verso número 10. Y he aquí para los trabajadores, tus siervos, cortadores de madera, he dado 20,000 codos de trigo en grano, 20,000 codos de cebada, 20,000 batos de vino y 20,000 batos de aceite. Ahora, estas palabras, mi amado hermano, sí, van acorde a lo que dice Reyes, capítulo número 5, verso número 11. ¿Qué dice en ese texto? Volvamos, por favor. Primera de Reyes, capítulo número 5, verso número 11. Dice pues el Señor, y Salomón daba a Hirán 20,000 codos de trigo para el sustento de su familia y 20 codos de aceite puro. Esto daba Salomón a Hirán cada año. Ahora, esto llevado a números entendibles para nosotros. Leo lo que dice la Biblia según la tradición del lenguaje actual. Sí, lo siguiente, el mismo texto pero leído en otra versión bíblica. Dice, y Salomón le proveyó a Hirán alimentos para su palacio. Cada año le entregaba, apunte, 4,400,000 kilos de trigo. Y 4,400 litros de aceite puro de oliva. Repito, y Salomón daba cada año a Hirán 4,400,000 kilos de trigo. Prácticamente diríamos como una especie de un galpón lleno de trigo. Y aparte 4,400 litros de aceite de oliva, sí, que era puro, sí, mejor que el que vende el comisariato. Ese ya está rebajado. ¿Cuánto sería? Por eso es que Hirán, ¿qué es lo que le dice? Cuando, mi amado hermano, cuando uno va al versículo número 9 de Reyes capítulo 5, sí, mira, Hirán no dice que quiere dinero. No dice que quiere ser recompensado. No, Hirán simplemente le dice a Salomón, mira, yo solamente quiero que tú te encargues de darle de comer a la gente que te mando. Así se lo pone. Versículo número 9, dice, mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales. Y allí se desatará y tú lo tomarás y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Claro, pero la familia se refiere no necesariamente a su casa, se refería a todos los trabajadores que él les mandaría para que lo ayuden. Lo cual obviamente era hartísima gente. Ya leíamos en Crónica que cuánta gente tenía cortando madera.
¿Cuánta gente? Si vuelve rápidamente, por favor, a Reyes, capítulo número 2, para recordar esas cantidades, ¿qué nos dice el Señor? Versículo, si vuelve por favor conmigo, sí, capítulo número 2 de Segunda de Crónicas. ¿Lo tiene? Versículo número 2 dice: y designó Salomón 70,000 hombres que llevasen cargas y 80,000 hombres que cortasen en los montes y 3,600 que los vigilasen. Y envió a decir a Salomón a Hirán, rey de Tiro: haz conmigo como hiciste con David mi padre. Ahora, ese personal era solo el personal que era de parte de él, aparte del personal que tenía que enviarle ¿quién? Hirán, que tendría que no solamente enseñar, sino también guiar a todos los trabajadores de David, de Salomón. Mi amado, las cantidades eran exorbitantes de alimento, pero también el trabajo que se demandaba era mucho para la casa de Dios. La unidad, mi amado, puede, créeme, la unidad, hablando de la unidad de espíritu, la unidad de fuerza, la unidad de propósito, puede, amado hermano, conquistar grandes cosas para Dios. Cuando yo veo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, hablando en el libro del Génesis, ven conmigo, mi querido hermano, porque sí quiero rescatar algo, sobre todo en esa historia de Babel. Ven conmigo, mi querido hermano, en el libro del Génesis, vayamos por favor. En el capítulo número 11. ¿Lo tenemos? Capítulo, sí, número 11. Mira lo que nos dice. Versículo, más allá de los antecedentes que los vamos a explicar sí, de manera muy rápida. Dice: tenía entonces toda la tierra, capítulo 11 estoy del Génesis. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua, hablando de un idioma. Sí, tenía una sola lengua, es tener un solo idioma. Pero lo curioso no era que tengan o compartan un mismo idioma, sino que, lo milagroso de esto es que también todos tenían unas mismas, y eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Tú dirás, ¿en qué está la diferencia? Mi amado, una cosa, mira, todos aquí hablamos el idioma español, ¿verdad? Todos aquí hablamos el idioma español, una misma lengua en cuanto al lenguaje, pero aquí se podrían hablar diferentes palabras. De hecho, cuando usted sale y conversa como para hacer algo social allá afuera, de pronto se hacen grupitos y unos están hablando del feriado, otros están hablando de Barcelona, otros están hablando de a dónde se quieren ir a pasear, otros están hablando de que mañana va a haber evangelismo y mañana va a haber misión. Es decir, cada quien utiliza su propia forma de palabras, utiliza sus propios temas de conversación. Pero en este caso, para este pueblo, para esa nación entera, no solo compartían un mismo idioma, sino que todos hablaban las mismas palabras. Imagínate que a veces en casa, ni aún habiendo tan pocos en un mismo techo, hablamos las mismas palabras. El unos están hablando de TikTok, de Facebook, de Instagram. El papá está hablando de que hay que ayudar a arreglar la casa. La mamá, que a quién le viene a ayudar para cocinar. O sea, cada quien hace su propio tema. Y la pregunta es, ¿quién quiere involucrarse con esas palabras? Nadie. ¿Sí? Un muchacho, una hija diría, a mí que ni me tome en cuenta mi mamá para ayudar en la cocina. Yo ya ayudé la semana pasada. ¿Verdad? O sea, todos hablan español, pero no todos comparten las mismas palabras. Ya quisiera una madre que hasta el marido se mete en la cocina. ¿Cuántos maridos saben cocinar por acá? 1, 2, 3,
Pero cocinar de verdad, pues hermano, no arroz con atún. Mi querido hermano, quiero rescatar esto, sobre todo de la historia de Babel, porque esto fue tan trascendente respecto de la unanimidad que había entre ellos, que aun cuando estaban mal, lo hicieron bien. Algo contradictorio. Estaban mal porque Dios nunca les dijo que hagan esto. Dios más bien, cuando terminó el asunto del diluvio, más bien se le dijo al pueblo, se le dijo desde Noé, ahora vayan y ¿qué cosa en la tierra? ¿Qué les dijo? Solo que se multipliquen. ¿Qué les dijo? Que se esparzan sobre la tierra. Pero el pueblo fue como que le dijeron, únanse toditos. De hecho, el mundo entero tuviera el mismo idioma. Pero por la desobediencia de no hacer lo que Dios les dijo que tenían que hacer, Dios tiene que por fuerza, para separarlos, mi amado, hacer confundir su lenguaje. Y vino la diversidad de lengua. Pero hay algo también interesante que se puede rescatar en esto, porque cuando vamos a la escritura, en el mismo Génesis capítulo 11, mira lo que dice el Señor. Y aconteció, verso 2, que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura y en la tierra de Sinar. ¿Y qué hicieron toditos? Se establecieron allí y se dijeron unos a otros, como hablaban las mismas palabras, se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cosámoslos con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Verso 4, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Es decir, que hicieron hasta lo contrario, como para poder rebelarse. Dijeron, y hagámonos un solo nombre. Hablando de una sola nación. Si acaso alguien quiere esparcirnos. La pregunta es, ¿y quién los iba a esparcir? Si todos los hombres de la tierra estaban ahí metidos. ¿Quién los iba a esparcir? El único que podía hacerlo, ¿quién era? Era Dios. Eso fue rebeldía directa. Pero todos estaban unánimes en ello. Hay lo malo, pero unánimes. Por eso es que el Señor luego dirá algo que es revelador, ya que cuando vamos al versículo número 6, dice el Señor, he aquí, el pueblo es, ya quisiera yo que Dios eso diga de la iglesia. He aquí, la iglesia cristiana es una, pero no, hasta entre nosotros mismos estamos divididos. ¿Verdad que es así? Si hasta por denominación la iglesia está dividida. Hasta por denominación. Están, mi amado hermano, allí estamos dentro de los mismos cristianos protestantes, estamos los pentecosteles, estamos, mi amado hermano, los bautistas, los aliancistas, los cuadrangulares, las asambleas de Dios. Bueno, estamos divididísimos. No podríamos decir que la iglesia cristiana es unánime. Al contrario. Pero este pueblo, dice el Señor, era unido. Ellos, sí, mi amado, de parte de Dios les dice, el pueblo es uno. Todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Imagínate si esto lo ponemos pero para las cosas buenas. Que se te meta algo en la mente y tú digas, no, es que yo me gradúo porque me gradúo. A mí ni el pastor me detiene. Yo gano almas porque gano almas. Yo voy a la iglesia porque voy a la iglesia. Llore quien llore. Amado, si tú tuvieras este sentir en tu corazón, yo te aseguro, mi amado, que como salió creo que hay una serie comiquita que decía, ¿qué vamos a hacer? Le decía, Pinky Cerebro es. ¿Y qué le dice el otro? A conquistar el mundo. Él siempre quiere conquistar el mundo. Imagínate entre nosotros que tengamos el mismo afán en conquistar el mundo, pero para Cristo. A mí todavía no me cabe en la cabeza
¿Cómo Pablo, siendo a la verdad el de renombre allí, el que más, diríamos, sucumbe en el libro de Hechos de los Apóstoles, cómo un hombre pudo hacer tanto con una sola vida, con una sola mente, con un solo corazón? Es verdad que Pablo tenía gente que estaba junto a él, eso es indudable. Pablo no hubiese sido efectivo si no tenía un Silas a su lado. Pablo no hubiera sido, amado hermano, efectivo si no tuviera un Bernabé a su lado, si no hubiera tenido un Lucas a su lado, si no hubiera tenido más adelante a un Juan Marcos a su lado. Dios siempre le proveyó, digo yo, de una muleta para que se pueda sostener en el ministerio. Pero ¿cómo un solo hombre, acompañado obviamente de sus seguidores, pudieron, amado, predicar la palabra y abarcar toda la región europea? Y para nosotros ni siquiera, mi amado hermano, ni mucho lote todavía nos podemos meter en la senda de Cristo. ¿Cómo un solo hombre llegó a tanto? Con unos cuantos. Todo porque manifestaron unidad. Unidad, mi amado. Y a veces aquí nos estamos a veces comiendo los unos a los otros, ¿sí? Tratando de ver fallas, de ver errores, en vez de ver virtudes y de ver cómo ayudo a mi hermano en fallas para que pueda ser excelente. Cuando continúo en la carta de Reyes, un hombre prácticamente extraño, Irán, se mete tanto en la obra de Dios solo para compartir una visión. Dice el Señor, estamos en Primera de Reyes, capítulo 5, versículo número 10, dice: dio pues, es decir, que así lo hizo, dio pues Irán a Salomón madera de cedro, le dio madera de ciprés, toda la que quiso. Y Salomón daba a Irán, esto ya lo vimos, 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia, 20 coros de aceite puro, esto daba Salomón a Irán cada año. ¿Qué hizo, mi amado? Esto me encanta, porque aquí se cumplió lo que dice el Señor en el Nuevo Testamento, sobre todo en los Evangelios. Todo lo que atamos en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que se desate aquí, eso es simplemente una especie de analogía en cuanto a lo que representan esas palabras. Cuando se habla de atar aquí en la tierra, no se habla de hacerle un nudo. Se habla, amado hermano, simplemente de establecer desde aquí, en Dios obviamente, propósitos a cumplir. Si usted aquí establece para Dios, mi amado, qué sé yo, poniéndonos como una meta, usted aquí establece de pronto ser un maestro para el Señor, para dar su vida, dentro de la rama de la enseñanza, pues Dios eso también allá en el cielo lo decreta. Así de sencillo. Si usted desde aquí le dice: Señor, yo quiero que tú, me bendigas en esta comisión que yo voy a levantar para tu nombre, amado, el Señor allá arriba la inscribe, la certifica, la titula, le pone, amado hermano, digo yo, su sello de aprobación. Tú lo haces en la tierra, pues yo lo hago en el cielo, y por ende te proveo y te sustento, porque veo que estás resuelto a hacerlo. Y Dios no se hizo esperar, porque en el versículo 12 dice: Jehová pues, me encanta, porque esto al parecer fue algo progresivo de lo que Dios iba dando a Salomón. Mira, cuando Dios le dijo a Salomón: te voy a dar sabiduría, no es que lo cogió, le abrió el cerebro y le metió toda la sabiduría en la mente. Dios iba desarrollando la sabiduría de Salomón en la misma medida del compromiso que él establecía en la tierra. Mira, si tú estás orando
aquí como en el área que se está levantando de la alabanza, si tú estás orando para que Dios te use, para que Dios te dé más habilidad, más talento, más desenvolvimiento en el canto, mi amado, esto no va a venir de golpe. Pero Dios, al ver que cada día luchas por esto, que cada día te esfuerzas por esto, que cada día, mi amado, metes tu hombro por esto, Dios te irá ampliando cada vez más y más el talento que tú tanto necesitas para servirle, mi amado, con excelencia. Mucha gente anhela tener el todo para poder comenzar a hacer algo, y a veces no es así. Por eso tienes que estar seguro qué es lo que tú quieres y tener obviamente delante de Dios la visión clara para hacer las cosas. Dios dice aquí en su palabra que Salomón, mi amado, recibiría de parte del Señor. Jehová pues le dio a Salomón sabiduría como le había dicho. Y hubo paz entre Hiram y Salomón e hicieron pacto entre ambos. Y el rey Salomón, mira, decretó leva en todo Israel, es decir, acuartelamiento. Y esto me encanta. Claro, Salomón tenía el poder para hacerlo. Era rey. Dirán algunos, ahí está mi falla, hermano. Yo quisiera que la gente me respalde, pero la gente no me respalda. Hasta se me esconde. Si por ahí lo ando buscando a alguien, más bien hasta me da la espalda y no me quiere ni atender. Mira, amado hermano, yo sé que de Dios nace la gracia que puede depositar sobre tu vida. De Dios, no de ti, de Dios. Yo creo, mi amado hermano, que Dios tiene que poner a prueba tu fe. Hay cosas en la vida, de acuerdo a los propósitos divinos, donde Él abre puertas, como dicen algunos, hermano, yo estoy esperando que Dios me abra la puerta para poder hacer lo que tengo que hacer. Y a veces Dios sí, deja la puerta abierta. Y le dice a unos cuantos, pasa que todo está libre. Y tú dices, gracias Señor, porque sé que es tu voluntad, porque la puerta está abierta. Pero en la gran mayoría, Dios te cierra la puerta y te espera detrás de la puerta cerrada, para ver qué tanto tú insistes golpeándola. Ahí es donde muchos claudican. Ahí es donde muchos, mi amado hermano, abandonan sus sueños. Y obviamente, en su aparente unidad, se desarma y se deshace el corazón. Porque hay quienes te dicen, ¿y qué pasó? Mira que hay gente que si te quiere puede decir, oye, ¿qué pasó? ¿Estás estudiando o no estás estudiando? Ahí aprovecha esas palabras, de verdad. ¿Estás interesado en que yo prospere? Por supuesto. Mira que me hace falta una carta de recomendación, me hace falta ayuda para comprar un libro. ¿Tú crees? Por supuesto. Si es para estudiar eso y mucho más. A veces Dios, mi amado, intencionalmente cierra las puertas para ver qué tan firme está tu confianza y tu fe en Él. Dicen a manera de eslogan mundano, el que la sigue la consigue, hermano. Pero Dios tiene su propio eslogan y dice, pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá, mi amado hermano. Allí el Señor tiene otra cosa para nosotros. Buscad y hallaréis. Y Salomón hace algo, sí, de acuerdo obviamente a su autoridad, decreta leva, y fue de 30,000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000 cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Y Adonirán estaba encargado de aquella leva, es decir, puso a alguien para que supervise que todo esto se realice. Tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas. Ahora recuerde, ¿por qué tanta gente eran algunos? Porque la madera la venían trayendo. Hoy por hoy usted coge madera, coge cualquier cosa, la pone en un tráiler y lo lleva, ¿verdad?
Estamos hablando, amado, que la madera la traían desde el mar Mediterráneo y la forma de transportarla no es como las que tenemos en la actualidad. Usted ahora alza o manda un mensaje a la China y el otro mes ya le viene algo. O de pronto si la manda por avión, a 7 días ya la tiene acá. Estamos hablando, mi amado, que traían miles de árboles. Desde las costas prácticamente con rudimentos propios de la época, en carretas cargadas a peso, pasando cordilleras, pasando montañas, peligro, asaltantes, era de todo, pasando ríos, no habían puentes, por lo menos no tradicionales. Las barcazas eran, mi amado hermano, pasadas por ríos impetuosos, mi amado, amarrando palo tras palo y allí luchando para poder salvaguardar la mercadería. Dice pues el Señor, tenían también Salomón 70,000 hombres que llevaban las cargas y 80,000, ojo, 80,000 cortadores. Hoy por hoy he visto a veces en videos de YouTube que agarra una máquina, agarra los troncos, los acierran, los meten por otra, bueno, no sé, como unos brazos mecánicos y ya hasta le sacan todita las ramas y queda el palo ya ahí tiradito, listo para cortarlo. En la antigüedad no era así, mi amado, era punte de pulso, con sierras obviamente de metal, pero unos de un lado y otros del otro y dale y dale. Ahora, la madera de ciprés y la madera que es la que quería Salomón, no era de tronco, ¿cómo te digo?, ligero o angosto. Este tipo de maderas tienen prácticamente los tallos, son como del pilar al pilar, todo este cuadrante. Si yo he visto a veces a los hermanos queriendo tumbar un arbolito ahí por la casa, no, toda una semana dándole, hermano. Creo que hasta casi se lleva el techo con todo, o el cable de luz, algo ahí fue, ¿no? Toda una semana. Estamos hablando de que talaban bosques enteros. Y dice la Escritura, versículo número 15, tenían pues también Salomón 70,000 que llevaban las cargas, 80,000 cortadores en el monte, sin los principales oficiales de Salomón, que estaban sobre la obra, 3,300, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Ahora, yo me imagino a esta gente darle café, almuerzo. ¿Me entiende, mi amado? La obra era macro. Y mandó el rey que trajesen piedras también. Piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa, piedras labradas, y los albañiles de Salomón y los de Irán y los hombres de Gebal cortaron y prepararon la madera y la cantería, que era la labor de la piedra, y la cantería para labrar la casa. O sea, era una obra pero majestuosa, como lo dijo, sí, en su debido momento en Crónicas. Ahora, volviendo a Crónicas para concluir, volviendo al libro de las Crónicas, sí quisiera considerar algo en detalle. En el capítulo 2, ¿lo tiene? Mira con cuánta gente, aquí se da este detalle final. Versículo 17 al 18. Dice el Señor, y contó Salomón todos los hombres extranjeros, es decir, toda la ayuda que recibió, que había en la tierra de Israel, después de haberlos ya contado David su padre, y fueron hallados 153,600. ¿Sí? Y señaló de ellos 70,000 para llevar cargas y 80,000 canteros
en la montaña y 3.600 por capataces para hacer trabajar al pueblo. Ahora, todo, ¿para qué? Para que todos edificasen, ¿qué cosa? La casa del Señor. Mi amado, no quiero sacar de énfasis la enseñanza de este día, que obviamente se ha predicado por el tema unanimidad, o unánimes. Sí quiero resaltar algo. Me encanta el pueblo, yo ya lo he dicho en otras oportunidades, pero me encanta el pueblo indígena. Ellos no son en ese sentido egoístas cuando se trata de levantar propósitos para sus familias. Ellos, mi amado, cuando tienen que levantar una casa para alguien de la familia, todos los miembros de la familia, indistintamente si tienen o no están casados, tienen o no tienen hogar, todos trabajan para la casa de uno. ¿Qué sé yo? Si son, un ejemplo, ¿no? Si son 10 hermanos, los 9 o los 10, bueno, queriéndolo ver de esta forma, los 9 trabajan para la casa de uno. Edificada la casa, van y comienzan labor con el segundo hermano. Y así toda casa de 3 por 6. Y esas casas de 2, 3. Cuando la terminan, agarran al otro hermano y dicen, a ver, vamos ahora con la casa del otro. Usted, a la verdad es así, mi amado hermano. Usted no ve por ahí mendigando a un paisanito, ¿ah? Usted ve pidiendo plata en la calle a los costeños. A los que nos creemos, disculpe la expresión, como sabidos. Pidiendo en la calle los sabidos. Y ellos que a veces ni estudio tienen, pasan con camionetas doble cabina y van saludando. Casero y uno a pies. Dios le bendiga. No le miento, por favor. Usted constata esto. Usted no ve chinitos pidiendo caridad afuera. Usted lo ve con buena ferretería, con talleres de bicicleta, talleres de venta de repuestos. Y ve a mi pueblo que es sabido. Casi así le he puesto el tema del día, no. Mi amado, viendo las veredas, los bordillos de a ver si se encuentran 25 centavos. Ese pueblo ha venido a trabajar. Ese pueblo se ayuda. O sea, quiero que rescate lo bueno de esta situación. Esta gente se ayuda entre ellos. ¿Sí? Pero entre nosotros, mi amado, nos mordemos la mano. Entre nosotros nos torcemos el rostro. Entre nosotros, si vemos que estamos necesitados de algo, nos hacemos indiferentes. Por eso muchas veces, aún hasta en la iglesia o en la obra de Dios, sufrimos las consecuencias. Imagínate que todos apuntemos a una misma meta. Que si vemos, de pronto aquí casi no se ha hecho, pero mi amado, yo sí me recuerdo cuando me congregaba en Roca Firme, nosotros, mi amado, como iglesia, si había necesidad de hacer casa, mi amado, me recuerdo que en Colinas de la Alborada levantábamos casa. El hermano decía, pastor, bueno, yo no era pastor, hermano Paul, dice, se me está cayendo la casa, de verdad, vamos pues, y nos organizábamos, hermano. Las hermanas decían, yo cocino, y se unía con unas cuantas hermanas. Y otros decían, yo llevo el machete, yo llevo la sierra, yo llevo el serrucho. Toditos en peso nos alzábamos la casa. Unos hacían huecos que eran más hábiles para manejar la barreta. Hacían huecos, mi amado, tiraban piedra. Otros, mi amado, ya tenían la madera. Ahí en ese sentido, en ese entonces mi hermano Pastor Chonillo, que también nos apoyaba. Él era más diestro en ese momento en madera. Cortaba, mi amado, y poníamos las bases. Y a pulso las alzamos y las poníamos allí. Yo decía, qué lindos tiempos aquellos. Los evangelismos los hacíamos en la noche porque la gente trabajaba en el día. No habían cargos, no habían títulos. Todos éramos obreros del Señor.
7 de la noche, mi amado, llegábamos de los trabajos. Y nos íbamos así a Colinas de la Alborada para hacer células, para hacer estudios bíblicos en las terrazas de cierta familia. Me recuerdo tanto de un siervo, un anciano de hecho, que le decían el caminante, ya pasó a la presencia del Señor. Todos unánimes. Mira, cuando la iglesia trabaja en unidad, la iglesia crece. Y no solamente hablando de número, crece en su amor, crece en fe, porque allí, dice la Biblia, es donde Dios derrama bendición y vida eterna. Cuando los hermanos han aprendido a habitar juntos y aquí estamos juntos, pero de que hay armonía es otro cuento. La iglesia debe aprender a caminar en unidad y en armonía también. ¿Sí? A veces sí, como que a veces, yo lo sé, a veces como que, ¿cómo le digo? Como que uno quisiera a veces amarrar a los hermanos panza con panza. Y decir, abrázalo bien. Es decir, hermano, así. Eso está mal, mi amado hermano. Hay que hacer una pijamada entre los hermanos, todita. Mira, quiero que vengas conmigo a la escritura, mi querido. En la carta a los Romanos, y quiero compartir esto para concluir. En el capítulo 12, versículo número 16, quiero que te lleves esto como el último texto leído de esta enseñanza de Reyes. Dice el Espíritu Santo, Romanos capítulo 12, verso 16. ¿Lo tiene? Y quiero por favor que todos puestos en pie lo leamos, ¿sí? Si me ayudan con las luces, no importa si ve a media luz. No creo que se le vaya a comer la vista. Dice el Espíritu Santo, Romanos capítulo 12, verso 16. ¿Ya lo tiene? Leámoslo todo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Unánimes. Podríamos leerlo otra vez. Sí, parece que algunos se quedaron rezagados. Nuevamente. Unánimes. ¿Sabes por qué? Porque somos uno en Cristo Jesús. Amén. Somos uno en Cristo Jesús. Quiero que me acompañe la batería solamente. Sí, un ratito hoy día se para los que cantan. Sí, el baterista. Sí, sígame con un corito. Vamos a cantar un corito. Amén. Espero que usted cante a coro y toque a coro que yo canto. Y con el pueblo ahí tapamos cualquier falla. Aleluya. Somos uno en Cristo, somos uno. ¡Vamos! Somos uno. ¡Eso! ¡Dígalo! Uno en Cristo, somos uno. Somos uno. Uno solo. Un solo amor. Una sola fe. Un solo espíritu. Un solo Señor, y ese es el Consolador. Somos uno en Cristo, somos uno, somos uno. ¡Aleluya! En Cristo somos uno, somos uno, uno solo, un solo Dios, un solo Señor.
Aleluya. Gloria sea Jesús. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, en el dulce nombre de Jesús. Agradecidos,